¿Estás en nivel intermedio y por más que estudias sientes que no avanzas? O sea, entiendes casi todo, pero cuando te toca hablar te congelas. Lo entiendo, de hecho no soy nativo hablante de español y después de años estudiando, por fin encontré estrategias que me ayudaron a llegar al nivel C2. Así que en este video te voy a estar compartiendo lo que realmente me ayudó a superar esa barrera del nivel B1 y realmente llegar al nivel C2 en español. Son estrategias que aplican para cualquier idioma, así que también te voy a compartir lo que no debes estar haciendo para dejar de perder tiempo. Y para seguir avanzando en tu inglés es importante que entiendas un concepto que se llama Intermediate Plateau. Esto significa la meseta del nivel intermedio. O sea, es el límite que ya no puedes superar cuando te estancas con tu inglés. Esto le pasa a cualquier alumno de idiomas. Es cuando tienes suficiente nivel para entender conversaciones, series y películas, pero no avanzas mucho más que eso. O sea, te quedas atrapado, atrapada en un punto medio. Entiendes mucho, pero no puedes expresarte con naturalidad. Ya no eres principiante, pero todavía no puedes expresarte con fluidez. Estudias y estudias, pero tu inglés sigue igual que hace un año. Si te ha pasado, no te preocupes porque es bastante normal en el mundo del aprendizaje de idiomas. Todos pasamos por eso. Y te voy a decir una cosa, si llevas un tiempo estudiando y ya entiendes mucho, probablemente no necesitas más libros de texto. Tienes que cambiar el chip. Si quieres superar esa barrera y avanzar de nivel, tienes que cambiar el chip. El inglés no puede hacer algo que hagas de vez en cuando o estudias una vez o 2 veces a la semana. Tienes que hacerlo parte de tu vida. Ese es el gran problema que cometemos todos cuando todavía no entendemos realmente cómo se aprende un idioma. Ya no tienes que estudiar, ya no tienes que estar haciendo ejercicios de libro, ya no tienes que estar haciendo cosas, memorizar. Lo que tienes que hacer es realmente vivir el idioma. Bueno, no te digo que no te sirva estudiar, obviamente tienes que estudiar para aprender cosas nuevas, gramática y vocabulario, pero sobre todo lo que te va a llevar de ese nivel intermedio de entiendo pero hablo poquito al domino y hablo es vivir el idioma. El inglés tiene que formar parte de tu día a día, de tu rutina y de tu vida. Y no vas a poder conseguir la fluidez si solo estás usando materiales creados para estudiantes, porque el nivel es muy bajo y además no es un inglés natural, es un inglés pues un poco falso que es creado para que los alumnos entiendan mejor y entiendan lo básico. ¿Qué pasa? Si sigues estudiando con Cambridge o con BBC English, está perfecto, pero no vas a poder entender las conversaciones reales, los slangs, los modismos que usamos los nativos. Porque empezar a consumir contenido de los nativos, o sea, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en series, es lo que te va a entender conversaciones reales con nativos y poder expresarte. O sea, el primer paso es comenzar a consumir contenido real todos los días. El poder del input es tremendo, o sea, con el tiempo, si estás escuchando contenido en inglés todos los días, vas a entrenar tu oído y te vas a dar cuenta que ya no tienes que pensar qué significa eso, o ya no tienes que traducir, ¿eso qué es en español? No, lo vas a entender en inglés porque ya has entrenado tu oído y tu mente a entender el inglés natural sin tener que traducir. ¿Y cómo logramos eso? Pues el inglés tiene que convertirse en parte de tu rutina, de tu día a día, empezando por el input. O sea, tienes que rodearte del idioma. Es parte de tu vida. En vez de poner música en español, pon música en inglés. Créate un playlist de tus canciones favoritas en inglés. Y intenta de forma activa entender la letra y cantar con la canción. Mira tus series favoritas con subtítulos en inglés. Cambia el idioma de tu celular o de tus redes sociales al inglés. Lee artículos o libros en inglés. Esto es algo que de verdad te va a ayudar mucho porque vas a entrenar tu mente a entender las estructuras naturales del inglés. Leer de verdad es una forma muy poderosa de mejorar tu inglés y hay muchas estrategias que puedes usar para usar el inglés para conseguir la fluidez. Si quieren que haga un video sobre ese tema de cómo pueden usar la lectura en sus estudios, cuéntenme abajo en los comentarios y voy a ver si hago ese video. O sea, el inglés tiene que estar presente en tu vida todos los días, como un familiar, como un amigo que siempre está presente contigo.
Y siempre me preguntan, vale, me encanta ver series en inglés, pero ¿debería ver las series en español o sin subtítulos? Y sí los puedes usar, pero bien usados. Si todavía no tienes nivel intermedio y te cuesta entender conceptos sin tener subtítulos, puedes usar subtítulos en español. Y haz esto hasta que ya puedas entender bien el contexto y la historia de la serie. Luego pasa al siguiente nivel. Si ya estás en un punto donde realmente entiendes todo con subtítulos en español, ponlos en inglés. Ahora vas a tener que entrenar tu oído mientras lees y entiendes las estructuras y las palabras nuevas en inglés. Así tu cerebro empieza a relacionar sonidos, palabras y estructuras sin tener que depender de la traducción. Este próximo consejo fue clave para mí, pero antes de compartírtelo, ve a darle like a este video y suscríbete a mi canal porque eso me ayuda a seguir creando estas mini clases para ustedes. Tienes que equilibrar el input con el output, o sea, el output sería usar el idioma activamente, porque ojo, solo consumir contenido en inglés no es suficiente. Muchos alumnos llegan a ese nivel de entiendo casi todo, pero no puedo hablar. Y eso es porque pasan todo el tiempo escuchando, pero no activan el idioma para poder usarlo, o sea, producirlo. Entonces aquí es donde viene el cambio clave. En vez de siempre estar pasivamente estudiando inglés, tienes que activamente usar el idioma. Y eso se logra con output, o sea, escribiendo y hablando. La escritura es una de esas habilidades muy poco valoradas. O sea, los alumnos siempre me dicen, no, pues yo no tengo que escribir en mi trabajo, no me hace falta escribir. Pero sí, a todos nos hace falta escribir porque nos ayuda a pensar en las estructuras, a usar el vocabulario y a formular bien las frases. Puedes analizar tus ideas antes de compartirlas, así te preparas para conversaciones y activas el vocabulario y las estructuras que ya conoces. Lo que ya tienes en la mente la vas a poner en papel antes de hablarlo. Por ejemplo, puedes escribir tu lista del supermercado en inglés, puedes hacer journaling o un diario personal de qué te ha pasado esta semana, de cómo te sientes o qué opinas sobre X tema. Y lo que siempre hacía yo para prepararme para conversaciones era sacar listas de preguntas comunes y luego escribir mis respuestas a esas preguntas comunes para sentirme más cómoda en conversaciones reales. Incluso puedes usar ChatGPT para que te dé preguntas y tú escribir las respuestas y luego que te corrija la gramática. Pero no cometas este error, por favor. No estés dependiendo de Google Translate o ChatGPT para estar traduciendo todo. Sé que en el momento parece que te está ayudando, ¿no? Cuando estás en una conversación con un nativo y sacas ChatGPT o sacas Google Translate y en el momento te da la respuesta, estás entrenando tu mente a depender de pues la tecnología y las apps en vez de poder hablarlo de forma independiente y estás entrenando tu mente a estar traduciendo todo el tiempo. Y todos sabemos que el inglés y el español son idiomas muy diferentes, las estructuras no se pueden siempre traducir y muchas palabras no se pueden traducir correctamente, así que si estás dependiendo mucho de estas aplicaciones, entrenas tu mente a depender, a no ser independiente. Por eso mi recomendación es empezar a usar diccionarios oficiales como Word Reference o Cambridge Dictionary. Te van a ayudar a entender mejor el idioma y te van a ayudar con la lectura y con el vocabulario para no estar dependiendo de traducir y de aplicaciones para que puedas usar el idioma de forma independiente y libre. Ya sabemos por qué la escritura es tan importante. Ahora tenemos que entender cómo podemos hablar en voz alta todos los días. Hay varias técnicas que usé para hablar español y hablar portugués. Por ejemplo, el shadowing. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Escoge un video, un podcast, un reel y haz shadowing. Escucha una vez lo que dice el nativo hablante, luego pon pausa. Luego repite en voz alta lo que has escuchado y escúchalo de nuevo para ver y comparar tu pronunciación. Tienes que repetir las frases en voz alta y imitar la entonación y el ritmo. Y otro punto es grabarte hablando. Y esto es buenísimo porque si por ejemplo, te respondes a preguntas comunes o si hablas de tu día a día en una grabación, puedes ir comparando en los meses, ¿no? Mes 1 estaba hablando así, mes 2 estaba hablando así, mes 3 estaba hablando así y así vas midiendo también tu progreso. Es un sitio un poco más seguro donde puedas
equivocarte, puedes cometer errores y puedes ver cómo vas progresando a través de los meses. Y mira, yo sé que es un poco incómodo al principio estar pausando y estar repitiendo vídeos y estar en el espejo hablando, estar grabándote hablando pues al celular. Pero es parte del proceso y con el tiempo vas a superar esa incomodidad que sientes. Vale, ya hicimos los cambios de mindset, ya sabemos cómo equilibrar ese input y output, entonces, ¿qué sigue? Ahora tenemos que entender cuánto tiempo realmente tarda según el CEFR o Marco Común Europeo. Estas son las horas aproximadas que necesitas para subir de nivel. Del B1 al B2, unas 250 horas estudiando. Del B2 a C1, unas 250 o 300 horas más. Y del C1 al C2, entre 300 horas y 400 horas más. Es decir, pasar del B1 al C2 puede tardar entre 700 a 900 horas de práctica real. No es rápido, es un proceso. Y esto pasa porque mientras vamos subiendo de nivel, se va complejizando el idioma. Pero si estás decidida con entre 1 a 3 horas al día de práctica real y de estudio, puedes progresar. Va a tardar unos años, mínimo 2, ¿ok? O sea, no les quiero mentir y decir, no les voy a poner, aprende inglés rápido, consíguete el C2 rápido, porque no es realista. Mira, yo pasé estudiando español 5 años de forma activa y luego fui a España y a Ecuador también pasé mucho tiempo. Por eso hablo con esta fluidez, porque estudié bastantes años y he tenido muchísimo contacto con el español. Por eso quiero que ustedes entiendan que esto es un proceso y va a tardar años. Quien te diga que vas a aprender inglés fluido en 6 meses te está mintiendo. I'm so sorry, pero es así. Entonces, entiende que si tú ya estás en un B1 y quieres conseguir el inglés fluido o el C2, va a tardar alrededor de 2 años. Aprende a disfrutar del proceso, enamórate del inglés y eso te va a ayudar a progresar más rápido. Pero lo más bonito cuando estás en este proceso es ese día cuando estás escuchando un podcast y no tienes que ni pensar en las palabras, simplemente vas entendiendo. Cuando estás en la calle y escuchas una conversación entre nativo hablantes y de repente hace clic y dices, entiendo todo, no tengo que pensar, ya no tengo que traducir. Esa es una sensación tan bonita y te prometo, te juro que como sigas estudiando y sigas practicando y entrenando tu inglés, vas a llegar ahí mucho más rápido de lo que piensas. A mí me pasó con el español. Un día simplemente estaba pensando en español y me di cuenta que no tenía que pensar en inglés primero, fue algo natural, el español ya era parte de mi mente, era parte de mi vida y eso va a pasar como sigas estudiando y esforzándote. Si quieres una rutina de estudio más completa para mejorar tu inglés, ve a ver este video de aquí porque estoy segura que te va a ayudar muchísimo. Si te gustó este video, ve a darle like y suscríbete a mi canal para seguir mejorando tu inglés cada semana. See you next week!